la asistencia, por favor. Vamos a continuar viendo el ejercicio. Aquí está. Permítame que algo hice mal. Vamos a compartir. Ahora sí aparece. Ya, listo. Entonces nosotros, antes de ir al receso, estábamos viendo lo que son los registros de las cuentas de bienes de productos intermediarios y de bienes de productos finales. Ahora vamos a continuar con la parte del ejercicio en el cual nos pide la contabilización de los hogares. Para la contabilización de los hogares, ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo es la situación si usted en el ejemplo que nos dio solamente dice que está indicando las empresas productoras y las empresas de bienes finales? Bueno, aquí es donde entra en juego el conocer la parte conceptual de las cuentas nacionales, toda la teoría que hemos estado conversando hasta los días anteriores. Ustedes dirán, no les he dado, es falso. Sí están dados, solamente que hay que deducirlos a partir de los datos primarios que se encontraron. Entonces nosotros sabemos, de acuerdo a los ejemplos que tenemos, que existe el consumo de bienes del sector agrícola, que es el pago en especies del sector agrícola. En el ejercicio nos dice pago en especies en el sector agrícola por 60 unidades. Esto se registra en los hogares. Obviamente, ¿quiénes consumen esto? ¿Quiénes son? Los hogares. En un ratito. ¿Ya? Permíteme un momentito. Ya, ahora sí. Bueno, estamos... Pueden ver la pantalla todos, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, sí. Entonces, aquí nosotros podemos ver o nos damos cuenta de que tenemos el registro de los bienes de consumo del sector agrícola, que son las especies, y tenemos también el valor obtenido de los consumos finales, que también es un dato proporcionado. Cuando nosotros teníamos los registros de las empresas productoras de bienes finales, encontrábamos ventas de bienes de consumo. Estas ventas de bienes de consumo no es nada más. Recuerdan que las ventas de bienes de consumo, ¿dónde las registrábamos? En el debe de los registros de los bienes finales. Como aquí estamos hablando de los hogares lo que hacen es consumir estos productos finales, los adquieren para su consumo final. Entonces, como ellos lo están adquiriendo, nosotros lo vamos a registrar en la parte acreedora. Por eso viene acá y el resultado de las dos es lo que va a ser el total de las partes acreedoras. Ahora para registrar la parte deudora, sabemos que los hogares trabajan y reciben un salario. Obviamente reciben el salario del sector primario, que en este caso vienen a ser los bienes intermedios. Tenemos los 150, asimismo los intereses que reciben en la parte de los bienes intermedios, lo que reciben por las utilidades, los pagos de arriendos, todos estos rubros que corresponden a la utilización de los bienes intermedios. Asimismo, se hace para los bienes finales. Pues me disculpan un ratito, ¿sí? Bueno, disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. Entonces, teníamos
estábamos viendo de que en la contabilización de los hogares registramos, por un lado, lo que recibe la parte acreedora, que es lo que, esto es lo que está consumiendo la parte de los hogares, y por la otra parte es la parte deudora, que son los sueldos, intereses, utilidades, pagos. A esto le aumentamos los sueldos y salarios pagados a empleados, pero obviamente del sector final, que son los 140. Aquí también tenemos registrado los pagos en especies de los productos agrícolas. Obviamente, recuerden que estos valores de 60, que es los pagos en especies del sector agrícola, se los registra en ambos lados, solamente se lo hace por términos de registro porque no aportan al PIB. Y asimismo las utilidades retenidas a los obreros del sector secundario. Miren que para la parte de los hogares, lo que se hace, se registra tanto del sector primario como del sector primario, del secundario, perdón, o del sector intermediario, como del sector de los bienes finales, los componentes de sueldos, intereses, utilidades, arriendos. Aquí no registramos lo que son las depreciaciones, porque las depreciaciones van a estar registradas dentro de la parte productiva. Y los hogares, por definición, no producen, solamente consumen, dentro de la definición de las cuentas nacionales. Esto nos da como un subtotal 810 por el lado de las partidas acreedoras y 780 por el lado de las partidas deudoras. Y hay una diferencia, y esa diferencia se va a llamar ahorro. ¿Dónde la vamos a registrar? En la parte acreedora. ¿Sí? Sí se han dado cuenta que siempre el ahorro, indistintamente de quién sea, si es del sector primario, si es del sector final, o si es de los hogares, indistintamente de ellos se registra en la parte acreedora. Entonces, en este caso, tenemos que para los hogares ha habido un desahorro, o un ahorro negativo, es decir, que los hogares han tenido que utilizar de sus ahorros para poder consumir. Por eso es cuando ustedes vayan a ver más adelante el estudio de los principales ítems que intervienen en la economía, el ahorro es una de las funciones más importantes que tiene una economía, porque el ahorro a la larga genera inversión. Porque por medio del ahorro se genera consumo. Si no hay ahorro, no puede haber dinero para seguir produciendo o consumiendo. Esto por el lado de las partidas o de los registros de los hogares. Una vez identificado, tenemos el ahorro de las personas. Si ustedes se dan cuenta que ya les he puesto, ya está todo el cuadro consolidado. Los consumos, solamente tiene consumo de bienes del sector Y, que es el sector secundario. Todos los consumos, porque los hogares no consumen bienes intermediarios, consumen bienes finales. Por eso aquí solo se registran los bienes que se han consumido que corresponden a la parte final, más no de los bienes de consumo de la parte intermediaria. Y todos los sueldos o todos los valores que reciben las familias o los hogares por prestar los factores de producción a las empresas para que generen sus partidas presupuestarias. Entonces, aquí ya está reflejado todos los ítems. Al final, hacemos una sumatoria simple y la diferencia se la ajusta con el ahorro. Y el ahorro siempre va a estar en la partida acreedora. Ya sabemos que si es negativo, va a ser un desahorro. Si es positivo, es porque ha habido un ahorro efectivamente. Y esto se va a llamar como utilización del ingreso para la parte acreedora o el ingreso personal para la parte deudora. ¿Sí? Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con la siguiente parte del ejercicio, que es la contabilización del capital. Ya hemos visto la contabilización del sector intermediario, la contabilización del sector final, hemos visto la contabilización de los hogares, y en este momento vamos a ver cómo se bosqueja la contabilización del capital.
Dentro de la contabilización de capital, obviamente, aquí vamos a registrar todo lo que es capital. Y aquí va a salir una nueva definición. Vamos a ver, ¿se acuerdan que mencionábamos que la inversión es igual al ahorro? Vamos a ver cómo se cumple esta paridad. Y tenemos que registramos la venta de bienes de formación bruta de capital fijo, que es un total de 330, y le sumamos la variación de existencia, tiene saldo acreedor también, es negativo, ya sabemos por qué es negativo, eso ya lo vimos en la clase pasada. A esto le sumamos, o en tal caso registramos en el debe, lo que es el ajuste por las depreciaciones que sufren los bienes intermediarios, que son 80. Asimismo, el registro del consumo del capital o las depreciaciones que corresponden al sector final. También registramos, pero miren que aquí no se registra en la partida acreedora, sino que se registra en la partida deudora. Los ahorros. Tenemos el ahorro de los bienes intermedios, que nos daba 50, había un desahorro de 50, teníamos el ahorro de los bienes finales, que era un valor de 200, y teníamos un ahorro de los hogares, que era un total de 30. Una vez que tenemos estos datos, los consolidamos y tenemos que el ingreso bruto constituye a toda la parte acreedora y el ahorro bruto constituye a toda la parte deudora. Por lo tanto, podemos nosotros decir por definición que el ingreso bruto no es nada más que formación bruta de capital fijo más la variación de existencia, eso es el ingreso bruto, y el ahorro bruto no es nada más que la sumatoria de los ahorros con las depreciaciones. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? De la parte de la contabilización de los principales rubros, que son bienes intermediarios, bienes finales, hogares y capital. ¿Hasta allí alguna pregunta? Miren que recién hemos resuelto el primer ejercicio. ¿No hay preguntas? ¿Estamos todos claros? Bueno, sigamos. Ahora vamos a ir con la segunda parte del ejercicio, que nos pide encontrar el gasto interno bruto. Para encontrar el gasto interno bruto, vamos a trabajar con una ecuación simple, que es el consumo más la inversión bruta. Esto se va a dar cuando estamos trabajando con una economía privada o una economía cerrada, como es el ejemplo que pusimos al comienzo de la sesión. También, si le agregamos a la inversión bruta, ya no se llama inversión, sino que es consumo más la inversión, más el gasto, esto se da cuando estamos trabajando con una economía cerrada, pero con intervención del Estado. En el ejemplo que vimos anteriormente, no tenemos la participación del Estado todavía, porque no hay subsidios, no hay subvenciones, ni otros rubros que intervienen el Estado como impuestos o valores similares. Solamente estamos dando el ejemplo de una economía privada. Y asimismo tenemos para allá el caso de una economía abierta. Va a ser la misma función, pero ahora vamos a hablar ya no es de gasto interno, sino ya se llama Producto Interno Bruto, porque ya es lo que produce la nación como tal, ya es una economía que se interrelaciona con otras economías, y la ecuación va a ser la famosa ecuación del PIB, que es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, y más las exportaciones netas. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Están allí? Yo creo que se han ido y han dejado en... Sí, bro. Bueno. Ya estábamos, profe. ¿Ah? Sí, creo que aquí Ya están cansados. Un poquito, profe. Ya es la última. Ya queremos que venga el fin de semana. Ya el día mismo les espera tarea. Bueno, sigamos. Aquí, como les decía, en el caso se trata de una economía privada, que es el ejemplo que habíamos puesto, sin participación del gobierno. Entonces,
Para resolver este ejercicio, nosotros vamos a trabajar con la primera ecuación, que es el consumo más la inversión bruta. Entonces, para encontrar el gasto interno bruto, tenemos el consumo total de los hogares, que fue 810. Si ustedes revisan en las cuentas nacionales, cuando se hizo la parte de la contabilización, nos dio 810 el gasto interno bruto. La inversión bruta es lo mismo que ingreso bruto de capital, y eso nos dio en las cuentas nacionales un rubro de 300. Entonces, ahora sí sumamos el gasto interno bruto, el consumo 800 menos la inversión bruta de capital. Aquí está, disculpa, aquí hay un error de tipeo. Es más. Es más, exacto. Un error de tipeo. A ver, vamos a compartir esta pantalla. ¿Ya? Entonces, ahorita sí pueden verla. ¿Ya? Entonces tenemos que dar 1110. Y eso es el segundo literal, que es el gasto interno bruto, 1110. Ahora vamos a encontrar lo que es el ingreso neto. Al ingreso neto lo vamos a identificar con YIN. ¿Por qué no lo ponemos con la I latina? Porque la I latina representa la inversión. Entonces lo ponemos con la Y para saber qué es el ingreso. Solamente por terminología diferenciativa. Entonces sabemos que el ingreso neto no es nada más que el gasto interno bruto menos las depreciaciones para calcular el gasto interno bruto, que nos va a dar, que nos dio 1110 en el ejercicio anterior, en el literal 2, 1110 el gasto interno bruto, que ya lo calculamos previamente, nos dio 1110. Las depreciaciones, nos vamos a las contabilidades, teníamos que las depreciaciones de las empresas intermediarias menos las contabilizaciones de las empresas finales. Entonces tenemos 100 más 80. Aquí, discúlpenme, aquí me he equivocado también al tipear, aquí es más. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, y para el ingreso interno neto, para el ingreso neto, perdón, lo que hacemos es el gasto interno bruto menos las depreciaciones. ¿Por qué restamos las depreciaciones cuando vamos a calcular el ingreso neto? Porque si bien es cierto, el ingreso que recibimos fue de 1100, pero también se considera el desgaste de la maquinaria o del uso del capital que genera o se genera durante el periodo. Por eso es que se lo ajusta y se le restan las depreciaciones. Entonces el ingreso neto va a ser de 930. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Puede repetir esa parte? ¿Cuál? El ejercicio. El ingreso neto, ¿cómo se lo calcula? Sí. Ya, ¿qué es el ingreso neto? El ingreso neto es ¿cuánto es el dinero líquido que recibes? Ya descontando todos los usos de los recursos que posees. Entonces, por definición, va a ser igual al gasto interno bruto. Pero el gasto interno bruto te está indicando lo que tú recibiste neto, o sea, lo que tú recibiste es bruto, ¿no? Por eso se llama bruto, gasto interno bruto. Es el valor que recibiste, simplemente el dinero que está. Pero tú sabes por definición que si tú estás trabajando en algún negocio, por ejemplo, tienes una carretilla de venta de hamburguesas, y en la carretilla, solamente por estando usándola, se te va deteriorando y se te va desgastando, y tienes que hacerle después de cierto tiempo cierto mantenimiento. Por el desgaste natural de su propio uso, eso se lo conoce como depreciaciones. Entonces, para el cálculo del ingreso neto, tú tienes que ajustar esas depreciaciones. Para eso, tienes que restar las depreciaciones al ingreso neto. Y sabemos que vamos a tener depreciaciones de dos sectores. Del sector intermediario, que está representado con la letra X, acuérdense que todo lo que es X, para el ejemplo, representa al sector intermediario, y todo lo que es Y representa al sector final.
Entonces sumamos las depreciaciones de ambos sectores. Obviamente no va a ser el mismo nivel de depreciación de un sector con el otro sector, depende de lo que cada uno hace. Para este ejemplo tenemos que el sector intermediario, perdón, utiliza 100 unidades y para el sector final 80, la sumatoria de los dos, tenemos el total de las depreciaciones que se generaron en la nación y eso le restamos al ingreso neto y ese resultado, que en este caso nos da 930, constituye el ingreso neto o el ingreso nacional. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Si ven que esto es sencillo. Profe, Dígame. respecto a la diapositiva anterior, estaba sobre los 1110. Eso ahí no me quedó claro. ¿De dónde salió? ¿Cuál? ¿Esto es 1110? Sí, por favor. 2110, aquí está. Es el gasto interno bruto. ¿Cómo sacamos el gasto interno bruto? Sumamos el capital. ¿En dónde encontramos el capital? El consumo, perdón. El consumo lo sumamos. Ya les voy a mostrar. Que todo sale de las cuentas nacionales. El consumo. ¿Quiénes son los que consumen? Los hogares. Los hogares. Los hogares. ¿Cuánto dijimos que era el consumo? Ya, 810. 810. Por los Aquí está. consumos de bienes del sector ¿Ya ven? agrícola y consumo de bienes finales, ¿verdad? Aquí está el total del consumo. Salen de los hogares. Aquí está. Los hogares son los que consumen. El total del consumo es 810. Aquí no le consideramos el valor de 780, porque eso estos 780 no es el consumo, esta es la utilización del ingreso personal. Es decir, en qué han utilizado el dinero los hogares. Eso es lo que nos está diciendo. Pero lo que ha consumido los hogares son 810. Es decir, que han consumido 780 de este periodo, más 30 del periodo anterior que han ahorrado, que han tenido guardado. Es decir, en este periodo los hogares han gastado más de lo que tenían. Eso es lo que nos está diciendo este dato. Entonces, acá, cuando calculamos el gasto interno bruto, sumamos el consumo, que es 810, y el ingreso bruto de capital, eso es la formación bruta de capital fijo. ¿Cuánto daba la formación bruta de capital fijo? 300. 300, sí. Sí, 300. Entonces, ese es el valor que consideramos, y ahí teníamos el gasto interno bruto. Y para encontrar el ingreso interno, el ingreso neto, simplemente lo que hacemos al gasto interno bruto, le restamos las depreciaciones totales. Tenemos 1110 menos las depreciaciones. En este caso tenemos dos tipos de depreciaciones, porque tenemos el sector intermediario y el sector final. Sumamos las dos depreciaciones, que son 180 en total, 1110 menos 180, 930, y ahí tenemos que el ingreso neto va a ser 1180. ¿Sí? ¿Sí ven que es fácil esto? Esto es fácil. Lo único que, el éxito para que ustedes puedan resolver bien los ejercicios y les cuadre, porque yo estoy más que seguro que habrán grupos que cuando estén haciendo el ejercicio se quieran dar contra la pared porque no les cuadre nada con nada. Aquí el éxito es tener bien identificado qué debe ser, porque todo cuadra con todo. Aquí ustedes van a darse cuenta que todo cuadra con todo y al final en el taller van a hacer algo parecido. ¿Ya? Continuamos con la siguiente parte que nos pide encontrar la inversión neta y el ahorro neto. Esto sale de una ecuación. Sabemos que el ingreso neto no es nada más que el ingreso bruto menos las depreciaciones, y el ahorro neto va a ser el ahorro bruto menos las depreciaciones. Una igualdad. Entonces el ingreso neto, ¿de dónde obteníamos ese ingreso? Ese ingreso lo obteníamos del último registro de contabilidad.
De la contabilización del capital, ¿no? Aquí lo tenemos. Aquí está el ingreso neto, aquí está el ingreso bruto, ¿no? Este es el ingreso bruto y acá está el ahorro bruto. De aquí, de la contabilización de capitales. Entonces acá tenemos, ahí está. Entonces, el ingreso neto va a ser los 300 menos las depreciaciones que ya las calculamos en el literal anterior. 180 salen las depreciaciones, ya no tengo que volverlas a calcular, ya sabemos que son 180. Entonces nos queda que el ingreso neto, ¿cuánto es? 120. Y el ahorro neto va a ser 120. En este caso tenemos que el ahorro es igual a la cantidad que se invierte. Por eso es que es importante para toda economía que exista ahorro. Porque si hay ahorro, se puede asegurar que va a haber inversión. Pero si no hay ahorro, ¿de dónde vas a sacar plata para invertir? Te va a tocar endeudar. Y el recurrir al préstamo involucra un costo del dinero. En cambio, si tú ahorras, el dinero no solo que te genera liquidez, sino que aparte te genera un rendimiento. Entonces, por eso es que es muy importante para todas las economías incentivar el ahorro. Ahora, en esta época que tenemos de esta pandemia, de esta enfermedad que está rondando en el ambiente, obviamente estamos viviendo en un escenario de desahorro, porque todo mundo está cogiendo de sus chanchitos, o de sus cuentas bancarias, o de lo que tienen escondido ahí debajo del colchón, para poder sobrevivir, porque se ha visto que toda la industria estuvo paralizada por cerca de 2 meses, todos los sectores productivos estuvieron paralizados, entonces todos hemos sobrevivido prácticamente de nuestros ahorros. Por eso es que, a pesar de los distintos riesgos que puedan tener el proceso de esta enfermedad que está existiendo ya en el mundo, se está dando prioridad a que se dinamice la economía y se pueda generar inversión y no se estanque tanto la cadena productiva. ¿Ya? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, esta partecita que viene la van a hacer ustedes como tarea. ¿Qué van a hacer? Dice, expresar el comportamiento de esta economía por medio de una matriz económica. Yo aquí ya les he expresado la matriz económica y esta va a ser la tercera tarea que ustedes tienen. Yo entre hoy y mañana ya les subo la asignación al sistema para que la resuelvan. ¿Ustedes qué van a encontrar? Por un lado, las entradas es toda la parte horizontal, toda esta parte que son las empresas que producen los bienes intermedios, las empresas que producen los bienes finales. Tenemos el registro de los hogares, tenemos lo que es el capital, la formación bruta de capital fijo, tenemos también el registro de la variación de existencias y tenemos el registro de la inversión bruta. Y luego todo esto se suma, se hace un gran total. Tenemos, por otro lado, lo mismo, la producción de las empresas de bienes intermedios, la producción de las empresas de bienes finales, la producción de los hogares y la producción del capital. Entonces, yo les voy a ir ayudando. Por ejemplo, acá, aquí, nosotros tenemos entradas de dinero de las empresas que producen bienes intermedios que reciban a las mismas empresas de bienes intermedios. ¿Habrá eso? Pregunto. A ver. ¿Cómo? Dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Habrán recursos de las empresas productoras de bienes intermedios que lo destinen a las empresas productoras de bienes intermedios? No. Eso no hay, pues, ¿no? Entonces aquí simplemente va a ser una X. No existe eso. Existe un valor
de las empresas de bienes finales que reciban de las empresas de bienes intermedios. Ahí sí. ¿Cuánto es ese valor Eh, de los bienes intermedios? Eso lo hicimos en la primera matriz. 560. 560. 560. Eso es lo que reciben las empresas productoras de bienes finales. Recuerden que esto es lo que recibe. Las finales reciben ¿de quién? De las intermedias. Reciben 560. Ahora vamos con los hogares. Los hogares reciben recursos de los bienes intermedios. ¿Qué creen ustedes? sí. No reciben. Los hogares solo consumen. Ah, cierto, No sí, reciben. sí, los hogares solo son. Los hogares solo consumen. Capital. Sabemos que por definición las empresas de bienes intermedios no generan formación bruta de capital fijo porque al registro de la contabilidad se hace una duplicidad. Entonces, los bienes intermedios no van a tener formación bruta de capital fijo, no van a tener variación de existencia y no van a tener inversión. ¿Por qué? Porque estos se ven reflejados en las empresas productoras finales. Acuérdense que estamos en una metodología donde se segrega y se diferencia los bienes finales de los bienes intermedios. Entonces, ¿cuánto va a ser el total aquí? 560. Suma, ¿no? 560. ¿Sí ven? Así es como ustedes van a tener que ir haciendo. Ahora vamos con la siguiente. Las empresas productoras de bienes finales reciben recursos de las empresas productoras de bienes intermedios. Sí. Sí. ¿Ah? Sí. Sí. ¿Qué reciben? ¿Qué reciben? ¿Reciben dinero? No reciben, ellos compran. No reciben. Es al revés. Miren, las empresas de bienes finales reciben de las bienes intermediarios. Recuerden que las entradas están marcadas por la horizontal y la vertical está marcada por la salida. Está marcada por la salida. Entonces, como acá nosotros registramos los bienes finales, 560, acá sencillamente no va a haber, ¿sí? Porque este sector de aquí es el contrario del que está en el otro sector. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? Porque aquí va X. Aquí va X porque ya registramos lo que reciben las empresas de bienes intermedios de las finales, pero no va a haber de lo que reciben las finales de los intermedios. ¿Sí? Asimismo, no va a haber de lo que reciben las finales de las finales, eso no hay. Pregunto, ¿los hogares de quién reciben los productos? ¿De las finales o de las intermediarias? De las finales. A las finales. De las finales, ¿no? Finales. ¿Cuánto es lo que reciben? ¿De cuánto reciben? A ver, ¿quién encuentra ese valor? 1110. 780. 1110, no. 780. 780, eso se llama utilización del ingreso. 180. 210. ¿Ah? 180. 210. No es 100, 180, ¿de dónde me sacas ese valor? Si ustedes prestaron atención en los hogares, 810, es 810, perdón. 810 es lo que reciben. Esto es lo Cambié que los reciben. números. Porque es lo que, ahí está todo lo que consume. ¿Qué es lo que reciben? No reciben el dinero, pero reciben, son los bienes que compran. Entonces lo que van a recibir son los 810. Ahora de capital. Reciben capital las empresas, la formación bruta de capital fijo reciben las empresas de bienes finales. Claro, pues que reciben. ¿Y cuánto es lo que reciben? ¿Cuánto es la formación bruta de capital fijo?
300. 330, ¿no? 330. La variación de existencia, ¿de cuánto es? Este dato lo tiene, menos 30. Menos 30. Menos 30. ¿Y la inversión bruta? ¿Y la inversión bruta? 300. La inversión bruta fue de 300. Excelente. 300. ¿Eh? Es fácil. No solamente vaciar la información. Entonces, suman la matriz. Ya nos quedan unos pocos minutos. Vamos a ver con lo que es el capital. El capital. ¿De quién nomás recibe capital? Perdón, ¿de quién nomás recibe las empresas de bienes intermedios con respecto a los hogares? ¿Qué nomás reciben? Reciben sueldos y salarios, reciben remuneraciones, reciben capital, o sea, todos los valores que vimos inicialmente, que son los 150, más reciben los 70, que son las remuneraciones, más los 160, reciben... O sea, total serían 610. Ajá. ¿Sí? Reciben los 110, más el 150, más Más los beneficios. Da igual a 610. Ajá. Más los 40. ¿Sí? 150 más 70, más 160, más 110 y más 40. Esto es lo que reciben los hogares de los bienes de las empresas. Perdón, esto es lo que reciben las empresas de bienes intermedios de los hogares. Así también los bienes finales va a ser los sueldos y salarios, son los 140, más reciben los 160, ¿sí? Más la remuneración, que son los 50, ¿ya? Los hogares no reciben nada de los hogares, eso no existe. Formación bruta de capital fijo no reciben los hogares. No, los hogares no producen inversión, entonces aquí va a ser 0, esto no existe. Y aquí la sumatoria va a dar 780. ¿Sí? Acá arriba les debe dar 1110. Vamos a ver, antes de que se acabe el tiempo, el capital. Vamos a tener que están considerados el ahorro y la depreciación. Acá vamos a tener, asimismo, la depreciación más el ahorro que genera el sector. Acá vamos a tener el ahorro. Esto no aplica. Y aquí nos da 300. Entonces, ¿cómo sabemos que esto de aquí está bien? Voy a hacerlo rápidamente. 560, 1110,